Bueno, chicos, bienvenidos a la sección número 11 del curso Aplicaciones de Base de Datos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Buenas noches, profe. Sí, señor. Buenas noches, profe. Sí, señor. Cuéntenme cómo han estado, qué tal fin de semana. Preocupado con esas cifras y esas estadísticas, profe, de lo que está pasando en el país. Sí, señor. Sí, bastante complicado. Bastante complicado. Sí, es cierto eso. Bueno, todos recibieron el día de ayer en su correo la notificación del resultado de su parcial el día viernes. Sí, señor. Revisaron. Dudas, quejas, reclamos, hablen ahora o callen para siempre. Una que otra pregunta que lo puso uno a dudar, profesor. Como unas dos, tres preguntitas. Pero de resto muy bien. No, ok. De todas maneras, vamos muy rápidamente, mientras que llegan los demás, a revisar qué pudo haber pasado en ese parcial. Porque algunos sacaron tan baja calificación. Entonces veamos qué pasó. Los criterios de calificación o las cosas que yo dije que iba a tener en cuenta para calificar el examen eran básicamente 4. Y decían, se tomará en cuenta lo siguiente: datos generales, capacidad para leer y seguir instrucciones. Se los resalto, se los pongo más grande. Respuestas, juicio personal y la hora de entrega. Parece ser que algunos o no leyeron esa instrucción o no se dieron cuenta que incluso en el mismo formulario de la evaluación parcial había una anotación o algo que tenían que tener en cuenta. Yo les quiero preguntar a ustedes, sinceramente, ¿Roosevelt ya está conectado? Sí, ya Roosevelt Sí, está señor. conectado. Sí, aquí estoy. Roosevelt, ¿tú me puedes ayudar leyéndome qué dice la anotación del cuadro? Defina con sus propias palabras, no definiciones de Internet. Si tú lees eso, ¿tú qué entiendes? Pues, pues que debo dar lo que he comprendido hasta el momento sobre el concepto. ¿Quién no entiende esa instrucción? O mejor, ¿quién no la vio? Todos la vieron.
Sí, señor. Sí, profe. Seguro que todos la vieron. ¿Y por qué algunos me copiaron y me pegaron definiciones de internet? Si todos la vieron. ¿Qué hubiera pasado si el parcial no hubiera sido virtual con internet, sino que hubiera sido en una hoja en el salón? Joan Ortiz me dice, no la vi, profesor. Estaba en dos lugares diferentes. Al comienzo del parcial y en cada una de las pestañas lo decía. Entonces, no entiendo por qué copiar y pegar literal un párrafo de internet y pegarlo como respuesta de un parcial. Y fui generoso. Otro profesor les pone 0. Yo les di la mitad del punto. ¿Cuántos se percataron que los puntos no valían lo mismo? Sí, al lado de la pregunta decía cuánto valía cada uno. Exacto. Habían unos que valían 1 punto, habían que valían 2 puntos, habían unos que valían 3 puntos. De generoso, de buena papa. Si el punto valía 1, les puse 0.5. Porque donde les pongo 0 o no les valgo el punto, les va peor de los resultados que les compartió el compañero Roosevelt. Pero y con todo y eso, los ayudé, porque yo se los dije desde el comienzo. Mi idea no es rajarlo, yo no soy del tipo profesor cuchilla de que no, entre más estudiantes se me queden mejor. No. Pero era simplemente seguir una instrucción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de hecho, en algún momento de la sección se los dije o no se los dije. No, profe, es que yo no lo leí, yo se los dije. Y si quieren, vean el video de la sesión para que vean que yo mismo se los dije. Y yo no quería definiciones de internet. Y que si las encontraba, me iba a tomar el trabajo de ponerle de qué página habían sacado la definición. Y los que lo hicieron saben que es así. Me di el trabajo de ponerles el link exacto de donde habían sacado la definición. Entonces, ojo con eso. No todos los profesores son buena papa. Ahora, digamos, listo. Yo en cada una de las secciones me he tomado el trabajo de preguntarles. ¿Entendieron? ¿Quiere que le repita? Siempre hablan los mismos. Siempre todo queda claro. Y llega el momento del parcial y no son capaces ni siquiera de definir qué es una base de datos. Y tienen que buscar la definición en internet. ¿Cuántas veces le repetí la definición de lo que era una base de datos? ¿Qué era un sistema de gestión de base de datos? ¿Qué es una base de datos?
En palabras sencillas. Cualquiera. Donde se almacena información sin gestionarla, solamente se almacena y ya. ¿Listo? Ya. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? Es un software especializado que se encarga de administrar una base de datos específica para administrar la información en cuanto a la creación, almacenamiento de datos, consultarlos, modificarlos. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema de gestión SQL y uno no SQL? Su adquisición monetaria y sus tipos de seguridad. Uy, se escucha por allá en el hueco. Profe, ahora sí. Ahora sí. Algunas diferencias, su adquisición monetaria y sus tipos de seguridad. Pero hay una principal. Relacional y no relacional. Así de sencillo. Y ya. Dos sistemas de gestión SQL y dos no SQL. Yo les dije Pues, un montón. MySQL, SQL. Postgres también, no SQL, Mongo y Cassandra. MariaDB. Redis. Defina brevemente qué significa las siglas SQL. Yo no les pedía más. ¿Qué significa la sigla SQL? Lenguaje de consulta estructurada. Y ya. No tenían que ponerme un párrafo, no tenían que decirme de dónde venía, cuál era el origen. La pregunta era clara. ¿Qué significa la sigla SQL? Esta pregunta pregunta valía 3 puntos. Y a casi todos les puse 1.5. Profe, sí, por mi parte sí me gustaría que Listo. pues nos definiciera, Listo. Diego tiene audio. Sí, señor. Diego, aquí que me acuerdo, tú fuiste uno de los que le respondiste bien. Dime cuáles son las sentencias SQL. Lo que vimos la otra vez en la clase o en el parcial anterior, en el quiz, que es la DDL, Ajá. Una, la DML y la dos. DTL. Ahí ya las dije las 4. No, se escucharon 3 nada más. Listo. DDL, Ajá. DML, Ajá. DCL Ajá. y DTL. ¿Listo? Uy, Inge, no es justo. ¿Qué? Hay Revise una su chat. hay un... Revise su chat, Inge. Profe, yo también Yo se contesté la- lo mismo. Yo se le envié a usted, yo le envié a usted por el chat Una interno. pregunta. Sí, yo le dije a usted, Ajá. Inge, Ajá. este tema está relacionado con DDL, DML, y usted me respondió, Roosevelt está confundiendo la pregunta. Y entonces yo le dije, listo, Inge, revisa el chat, Inge, que yo le terminé respondiendo la pregunta de esa manera porque se la consulté. No le consulté, deme la respuesta, sino que le dije a usted, Inge, esto tiene que ver con DML, DDL, y entonces usted me dijo, se está confundiendo con la pregunta, confundió la pregunta. Y yo, listo, Inge, ahí le colgué. Pero bueno, no, Inge, está bien. 1.5 no. Profe, una consulta. Sí. Digamos, hay manera de consultar, bueno, digamos, todo lo que respondimos nosotros, digamos, en base a lo que su merced pues calificó. Porque es que, bueno, o sea, a mí no me llegó ninguna notificación, digamos, conforme a lo que su merced calificó, ¿sí? No. No. ¿Cómo así? No, espérame. O sea, digamos que yo me enteré fue por el grupo de nosotros que nos dieron la nota como tal, ¿sí? Pero Sí. sí, digamos, me gustaría tener, digamos, como las Sí, respuestas versus lo que nos está corrigiendo acá. Sí, es que yo se los mandé a todos. Dame un segundo. Vale, profe, gracias. Recuérdame tu nombre.
Junior González. Respuestas. Individual. ¿Cómo es tu correo? Jotalías González ¿Cómo? 95. Jotalías González 95. J. Elías. Me colocaste Elías González 96 @ gmail.com. Te lo voy a 96. mostrar en pantalla como tú mismo lo pusiste. Perdón, Y ese putalías que Junior. Pero tampoco me le hagan Menos 2 bullying puntos. Talías. no me le hagan bullying al compañero, por favor. ¿Sí lo alcanzas a ver? Obvio, todos los vemos. Uy, sí, no, se me fue el... Era No, 95. hija, si quiere aumentalo un poquito más para verlo. Entonces, ahí sí, no es culpa mía. A Profe. todo. Profe, ¿y su Bueno, merced me para lo que puede se burlen reenviar o de mí algo? también. ¿Podemos revisar el mío? Porque a mí tampoco me llegó. ¿Y el tuyo cómo es? Es MUSS. Ajá, ese es. Pero a mí no me llegó. Situación publicada el 18 de abril a las 11:52. Te lo voy a volver a enviar para que no digan, no, es que el profesor no lo quiere enviar. Ahí se fue. Sí, que solo Diego. Profe, digamos, y en mi caso hay manera de que me lo pueda reenviar al correo real. No a Vamos a ver si de pronto aquí me da opción de añadir. Aquí está marcado ese. Parece que no. Yo miro para ver cómo te envió la respuesta, no te preocupes. Vale, profe, muchas De gracias. pronto a ver alguna. Igual sacaste 18.5 de 30. Ya de entre los más o menos. Sí, sino que quería era como revisar, pues, lo que... Sí, sí. Bueno, lo que quedó mal, sí. Dale, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces volvamos acá. Y vamos por aquí. Ay, se me perdió. Defina brevemente para qué sirven y qué son las palabras reservadas en SQL. ¿Respondemos? Sí, es que yo quiero que ustedes mismos respondan y Son se den cuenta. comandos o instrucciones que se usan en el lenguaje SQL que sirven para realizar ejecuciones ya programadas internamente dentro del motor que ejecuta funciones específicas. Exacto. Palabras que sirven para funciones específicas y que no pueden ser utilizadas para otra cosa que no sea para las que fueron definidas. ¿Qué es MySQL Server? Es un motor de base de datos relacionada. Y es de código abierto. ¿Qué es MySQL Workbench? Es la Es una interfaz. herramienta. Ah, bueno, dale, Roosevelt. ¿Listo? Es una interfaz gráfica que igualmente tiene consola que posee herramientas de gestión de base de datos específicamente para la base de datos MySQL. Esta fue otra. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de datos varchar y char? Yo se los dije, se los repetí y se los volví a decir. Que una longitud fija y la otra longitud variable. ¿Y ya? No tenían que decirme más nada. Y ahora, entre test y varchar, casi todos fueron a internet y casi todos me pusieron la misma respuesta. Casi todos, no todos. ¿Cuál es la diferencia entre test y varchar?
Sin miedo. Se quedaron mudos. ¿Que test no acepta valores predeterminados? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Profe, Eso pues y varchar es variable. No se escuchó casi porque había interferencia. Profe, que test es texto y varchar es variable, profesor. Dije que el varchar tiene tamaño predefinido y el text no. No han dicho el punto exacto. Ah, que uno se maneja por caracteres. Pedro ahí está contestando. Archo se adapta a la Sí. longitud. Ajá. Entonces, que uno se trabaja por caracteres y el otro se trabaja por bytes. Más o menos. Vamos a ver qué respondió Roosevelt. ¿Cómo es tu correo, Roosevelt? rgomesj. rgomez@gmail.com. Vamos a ver cuánto sacó Roosevelt en esa pregunta. En esa o en todas, porque pues ya me di cuenta que hay un No. 1.5 perdido, que no me lo van a valer, pero no importa, Inge. No, en esa tiene 2 de 2. No, estoy hablando de la pregunta que yo le pregunté por el chat y que puede revisar el chat. Perdóname la vida. Roosevelt respondió: el text acepta mayor longitud que el varchar. El text guarda en bytes y el varchar en caracteres. Esa es una de las diferencias. Alguien más puso varchar, o al varchar se le debe establecer una longitud. Para text no es necesario. Text puede ser parte de un índice. Varchar puede variar la longitud del campo. Perdón, text no puede ser parte de un índice. Eso se lo dije yo también. Que una de las cosas que pasaba entre varchar y text era que con varchar yo podía indexar el campo y con text no. De hecho, esa respuesta se la ayudó a hacer de Diego Insuaste. Sí. Sí, esa parte me acuerdo que se De podía hecho, indexar. estoy leyendo lo que él respondió. Parte de Yo lo no que él quería decir respondió. nada. Esa sí la dijo Diego, ese sí me acuerdo que la dijo Diego en clase. Sí. Que fue la indexación. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue Alejandra. No, profe, ya no. ¿Quién levantó la mano? Ya se cansó, profe, ya la bajó. Ah, ya. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de datos DateTime y TimesTamp? That time representa fecha y hora local y time stat fecha específica requerida.
Otra. A mí me mencionaron varias. Hay una característica especial que tiene la timestamp. Zona horaria. La zona horaria. Eso. Con que me pusieran timestamp, uy, tengo el inglés revuelto. Maneja zona horaria. Ya. O sea, esta yo no se las perdono. ¿Qué diferencia hay entre index y key? ¿Y para qué se utilizan? A ver, muchos le respondieron bien. ¿Qué es un índice? Un índice es un identificador que se le da como tal a una columna, pues para buscar más rápido. Y la llave es el atributo, pues para identificar que es único. Y ya. Index para mejorar las búsquedas. Key para identificar un campo de un registro indicando que es la llave primaria de una página. Esta era de selección múltiple. Yo dije, lo voy a tratar bien. Lo vimos en el ejercicio práctico. Yo no creo que se les vaya a olvidar. ¿Qué sentencia SQL utilizamos para ver cuál era la estructura de la tabla? Las opciones eran show table, descript, alter table. La B. Descript. Sí, señor. ¿Qué sentencia SQL utilizarías para consultar el listado de todas las bases de datos? List database, descript database, show database. Database. ¿Qué sentencia SQL utilizarías para añadir una nueva columna llamada nombre a la tabla estudiante? Create table estudiante add nombre, alter table estudiante add nombre, alter table estudiante modify nombre. La B, profe. Alter table estudiante add nombre. ¿Qué sentencia SQL nos permite renombrar y modificar el tipo de datos de una columna y sus atributos? Ponga un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el ejercicio práctico que intentamos añadir la llave foránea y como eran de diferentes tipos, no se dejó? ¿Qué fue lo que yo hice? Modify dentro del alter table. Hice un modify dentro del alter table. Ahí tenían la instrucción para hacer esto. Esa pregunta valía 3 puntos. A los que solamente pusieron alter table, les puse un punto. Algunos me pusieron la sentencia como si fue de echen SQL Server. ¿En qué momento yo les enseñé o les he mostrado SQL Server? Esta podría considerarse
una pregunta trampa. Y yo no sé por qué me respondieron mal. ¿Qué tipo de dato MySQL es el único que podría almacenar valores de fecha y hora mayores que 2038 01 09 03 14 07? Yo no sé si fue que se dejaron confundir por esto que yo les puse aquí, pero ¿cuál es el único tipo de dato en MySQL que almacena valores de fecha y hora? Profe, una duda en esa pregunta. Sí. ¿No será que de pronto se equivocaron porque no vieron bien el valor? ¿Se acuerda que yo en algún momento le notifiqué que no era data time sino date time? O Sí, daytime. pero date no almacena fecha y hora. Ah, no, sí, sí, sí. Timestamp, Sí, almacena hasta ahí nomás, no almacena más. exacto. Entonces por eso era, Por porque descarte era esa. Y apenas tú me dijiste, yo la corregí y no eran muchos los que habían respondido. ah, bueno, eso sí es lo otro. Incluso los que respondieron data time, obviamente yo se las valí, porque fue un error tipográfico mío. ¿Qué tipo de dato utilizarías? Esta también era una pregunta trampa. ¿Qué tipo de dato utilizarías si necesitaras almacenar números reales exactos si redondeo? ¿Cuáles son los números reales? Cualquier número que tenga incluso decimales con fraccionarios. ¿Será que en un tipo int yo puedo almacenar eso? No, ¿En un small int puedo almacenar eso? Uy, no, porque es un entero pequeño. ¿Será que en float yo puedo almacenar eso? De las tres opciones, con saber la definición de qué es un número real, ya tenía la respuesta. En esta también muchos no sé qué les pasó, se confundieron, no entendieron, no sé. Cuando realizamos consultas con la sentencia select en MySQL, podemos usar modificadores hold y distinct. Explica brevemente en qué consiste cada uno de ellos. ¿En qué consiste el hold? me muestra todos los datos de la consulta. Y el distinct, Muestra los valores únicos. ¿ya? La última pregunta. Yo dije, voy a poner una pregunta donde los voy a poner a pensar un ratico. Pero yo sé que a la final ellos van a usar su lógica, su raciocinio y se van a dar cuenta que la respuesta es obvia. Pero parece que mi lógica falló. Y yo dije, para ayudarlos de pronto en las otras preguntas, les fue un poquito mal. A esta que es de falso y verdadero, le voy a dar 3 puntos. La última pregunta decía,
un servidor MySQL puede albergar una o muchas bases de datos, pero una base de datos solo puede pertenecer a un único servidor. ¿Eso es falso o eso es verdadero? Falso. ¿Alguna de las personas que respondió verdadero me quiere justificar su respuesta? No para regañarlos, sino para ver cuál fue la lógica que utilizaron para decir que era verdadero. Pues yo, profe, Ok. yo, Disculpa, no sé, un servidor MySQL puede albergar una o muchas bases de datos. Hasta ahí estamos claros. sí, Pero una base de datos solo puede pertenecer a un único servidor. pues yo lo pensé como digamos, instancias como tal de servidores o físicos o virtuales. O sea, digamos, si solo está creado, digamos, en físico, ¿sí? Solo está en un lado, pues no puede pertenecer a un servidor que esté, digamos, pueden tener varios servidores MySQL en máquinas físicas, pero pues la base de datos solo va a funcionar en el servidor que está como tal montada. Así digamos que fue como lo pensé. Profe, A nivel de yo instancias. también, profe, Exacto. profe, yo también lo visualizaba como en un tema de clúster. Entonces sí estaba un poquito como engañosa la pregunta. Pues de pronto lo malinterpretamos de esa manera. O por lo menos Igualmente. sí, Yo me fui señor. a nivel de instancias, o sea, dije no, o sea, no puede saltar de un servidor a otro. Una instancia pertenece a una base de datos en un servidor específico. Sí, pero yo no les hablo de instancia, yo no les hablo de clúster, un servidor MySQL puede albergar una o muchas bases de datos. Pero ¿será que una base de datos solo puede pertenecer a un único servidor? No estamos hablando de instancia, no estamos en... Una base de datos solo puede pertenecer a un único servidor. Pues es que ahí es donde queda enredada la pregunta, profe. O sea, ¿qué se refiere usted ahí como único servidor? O sea, ¿un único servidor de MySQL o un servidor pues no sé? MySQL. Entonces, Un pero digamos en servidor. físico virtual o como así. No. Tú al final de la cátedra me tienes que dar el script de tu base de datos. Ah, ok. Y yo Bueno, ya voy a viendo el y yo script, voy a y yo voy a montar esa base de datos en mi servidor MySQL. ¿Será que mientras yo tenga esa base de datos en mi servidor, únicamente yo puedo utilizarla? Profe, qué pues pena. es que sería como una Sí, tienes copia, un razón. duplicado. Debería ser No, como más bien si puede funcionar en un único servidor. ahí sí tienes Pues para razón. mí. Profe, es En que vez lo de que... Pendiente pertenecer, del sería script. como funcionar. La No, base igual de también va a datos. funcionar en otra. Pero, profe, pues yo lo entendí así. Digamos, esa segunda parte, yo la entendí, es que la base de datos única se maneja solamente única en ese servidor. Cuando usted saca una copia, ya no es la misma base de datos nativa porque usted puede hacer modificaciones, entonces es otra base de datos. Pues yo la entendí así. Sí, es que sería como una copia porque, pues al igual si la original le insertan un solo dato, pues la copia ya no sería igual que la original. Entonces, pues, por eso yo digo que no sería como Exacto. pertenecer, sino funcionar. Si hubiera estado la palabra funcionar en un único servidor, pues entonces ahí hubiera sido como un poquito más claro. ¿Quién está de acuerdo con el compañero? Yo, De los que respondieron falso,
Defiéndanse. Pues yo sinceramente lo vi por la parte de la exportada. Después de que yo dije, ah, no, pero es que una base de datos se puede exportar, yo dije, no, pues es falso. Se puede exportar. Pero a la hora que se exporta ya no queda siendo la misma base de datos. Porque la base de datos nativa que está en el servidor va a seguir ingresando datos. Entonces esa copia queda desactualizada, por decirlo así. Ahí es donde yo defiendo que si pertenece únicamente a un servidor. Si hablamos de la misma base de datos que, digamos, maneje una aplicación. Si usted la exporta, la puede exportar. Ajá. Pero ya los datos se van a empezar a desactualizar. Ajá. No va a ser la misma. Solamente una va a ser la productiva, la otra puede ser a Ajá. nivel de desarrollo, pero solamente una va a ser la productiva. Profe, las dos respuestas Exacto. son válidas, cualquiera de las dos. Un servidor MySQL puede albergar una o muchas bases de datos, pero una base de datos solo puede funcionar en un único servidor. Ustedes plantearían la pregunta así. Sí, señor. Así sería falso. Pero una base de datos solo puede funcionar en un único servidor. ¿Qué pasa cuando tú me das el export de tu base de datos de producción como un backup y yo la monto en otro servidor, en otra empresa y las dos siguen funcionando al mismo tiempo y las dos están en producción? Pero la data no sería igual. Serían dos bases Exacto. de datos Diferentes. Es que si ya solamente un dato cambia, ya por ende no sería la misma base de datos. Es que es igual como, digamos, uno sacar un carro a producción, saca dos, son dos, pero son iguales, pero no es el mismo. Profe, punto para todos. Vamos a dejarla ahí. Las notas finales quedaron de esta forma. ¿Cómo la saqué? La nota de la actividad, a los que la presentaron, la revisé, les puse 4. A todos sin excepción les di 0.5 por asistencia y participación en clases. Sumé la nota de la actividad con la nota que sacaron en el parcial, saqué el promedio y lo que dio le sumé el 0.5. No vi otra forma más en que pudiera ayudarles. Si entregaron en la actividad y les fue medianamente bien en el parcial, casi todos la nota les quedó sobre 4. O sea que no les fue tan mal. Las 4 personas que están en rojo, 2 no presentaron el parcial y 2 no presentaron el taller o no lo subieron a la plataforma. Al no tener esa nota, automáticamente la nota del parcial se vio afectada. De acuerdo con la nota, ¿tienen alguna objeción, observación? Hablen ahora o callen para siempre.
que si tuviéramos en cuenta ese 1.5, no mentiras. Hice la pregunta que iba a hacer. El 1.5. De la última pregunta. Bueno. Recuerden que para yo poder pasarle la nota, deben estar registrados en el módulo de gestión de notas. El fin de semana, junto con la nota del parcial del viernes, voy a pasar esta. Solo una de las dos personas que no pudo presentar el parcial se ha puesto en contacto conmigo. La otra no me ha dicho nada, no sé nada. Entonces, otra cosa, las asistencias. Aquí a todos les puse 0.5, como si todos están asistiendo a las secciones. De hecho, la mayoría es así. Pero incluso hay personas que ya tienen 3 fallas. Y hasta el momento no me han dicho por qué han fallado esas 3 veces. Solo Jessica en su momento me dijo que se iba a ausentar. Y Robinson, que tuvo una novedad, también. Pero el resto, entonces, ojo con eso. Recuerden que las asistencias, yo no llamo a lista bajo el registro de la sección en Zoom y ahí me doy cuenta quién se conectó, cuánto demoró conectado y demás. Así que es que no crean que es que yo no tomo asistencia. La asistencia yo la tomo del registro de la sección de Zoom. Listo, ya apareció el primero. Espero que los demás que también tienen fallas me hagan llegar sus respectivas excusas. Entonces, chicos, para ir terminando, dijimos en la sección antes del parcial, hicimos la creación de la base de datos, de las tablas, de las llaves, la definición de campos por la interfaz de consola. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para mostrarles cómo se hace en la interfaz del Workbench, porque realmente es súper sencillo, pero vale aclarar, la mayor parte de las cosas las vamos a hacer por el modo consola, porque el modo consola es el que utilizan los administradores de base de datos. Entonces, ese es con el que realmente se tienen que aprender a familiarizar, porque realmente ese es el que vamos a utilizar en el mundo real. Entonces vamos a ir acá. Profe, qué pena con usted. Dígame. Entonces, ¿cuál es el proceder para las personas que después no pudieron presentar el parcial? Pues yo ya le envié la justificación, pues la excusa, no sé ahí. Sí, no te ¿Cuál es preocupes. el...? Ah, ok. Eso lo manejamos internamente, no te preocupes. Listo, profe. Gracias. Entonces, se ve como pequeño, ¿cierto?
tengo forma de agrandar. ¿Sí se alcanza a ver algo? Bueno, en la parte derecha vamos a encontrar dos pestañas. La de administración, donde están las características del servidor que está instalado. Podemos ver el estatus y demás, cómo exportar, importar. Eso lo vamos a ver en la próxima sección. En estos momentos lo que nos interesa es esta segunda pestaña que está por acá. Ahí vemos las bases de datos que ya tenemos creadas. En el ejercicio pasado hicimos la de almacén. Yo les dije, perdón, la de alquiler de coches. Que todo lo que nosotros hacíamos en consola se veía reflejado acá. Aquí tenemos las 4 tablas que creamos con sus diferentes campos, sus índices, sus llaves foráneas si tienen, disparadores no hemos creado y demás. Para trabajar la creación de tablas por la interfaz gráfica es de lo más sencillo del mundo. Tenemos que respetar las mismas reglas. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos la base de datos. En la parte de arriba nos muestra una serie de opciones. Una de ellas dice crear una nueva tabla en una base de datos activa en el servidor. Las dos bases de datos que tenemos activas en el servidor, en este caso, son almacén y alquiler de coches, que son las bases de datos que nosotros estamos trabajando. Como vamos a crear tablas para esta base de datos, almacén, vamos a darle al botón Create nueva tabla. Nos va a decir, no hay una base de datos por default seleccionada. ¿Cómo le decimos que vamos a empezar a trabajar en esa base de datos? Simplemente le damos doble clic. Y ahora vamos acá y me dice que todavía no. Hacemos, si no nos funciona el doble clic, lo que hacíamos por consola, que era seleccionar la base de datos. ¿Cuál fue el comando que utilizamos para seleccionar la base de datos por consola? ¿Quién me lo recuerda? Use database. Y el nombre de nuestra base de datos, que es almacén. ¿Qué me hace falta? Punto y coma. ¿Hace falta algo? ¿O sobra algo? Creo que El database. Solamente Database es use almacén Sí, nada sí, más. ya cuando lo iba a borrar. No, no, porque es que yo cuando le dije, cuando yo le dije use, ya. no, cuando yo dije use database, era database de referencia a la base de datos. Listo. Bueno, miren que a diferencia de las otras, almacén aparece en negrilla. Y adicional a eso, aquí vemos en la parte de abajo, los dos primeros comandos no se ejecutaron, salen con la X. Este sí se completó. Ahora sí, le digo Create Table. Y aquí es lo más sencillo y básico porque todo lo tengo en la interfaz gráfica. Nombre de la tabla. La tabla se llama clientes.
Aquí vemos cuál es la base de datos en la que estamos trabajando, que es almacén. Aquí empezamos a agregar los campos ID. A diferencia del el modo consola, aquí nos dice los diferentes tipos de datos y nosotros solamente tenemos que seleccionar y aquí vamos seleccionando si es llave primaria, si es not null, si es único, es decir, si es un índice o un campo que no se repite a pesar de no ser llave primaria, si es un campo de tipo binario, si solamente se puede utilizar un solo tipo de dato. Y la que nos interesa, además de las que ya hemos visto, es esta. Allá por el lado de consola teníamos que decirle por medio de una sentencia que era autoincremental y tales. Aquí solamente tenemos que marcar y ya el campo nos queda autoincremental en el caso de lo que queramos autoincrementar. Entonces tenemos ID. El otro campo, nombre. Miren que él da un valor por defecto para el campo. Si queremos, lo dejamos así. Si no, nosotros mismos le definimos cuál va a ser el tamaño. Este campo, el nombre, vamos a colocarse lo que se debe colocar. El otro campo era apellido. El otro campo era teléfono, que según nuestro modelo entidad relación era de tipo varchar. Y teníamos dirección. En esta parte de aquí podemos ver las diferentes opciones. Primary key, not null, si es único, si es binario, si es generado, si es autoincremental. ¿Por qué? Vamos a seleccionar apellido. Porque en el campo apellido no me da la opción de autoincremental. Hay dos razones. A ver si... Porque es un tipo varchar. Ok. Vamos a decir que yo aquí tengo celular. Y este tipo entero. Tampoco me da la opción. ¿Por qué? Yo eso se los dije. Porque el autoincrementable es primaria. Debe ser la llave primaria. Si no, yo selecciono in. Bueno, debería activarse, no se activó, pero si me deja marcar. Debería, lo deja marcar. El único campo que puede ser autoincremental es la llave primaria. Vamos a quitar esto de aquí. Y para crearlo, para que esto se me aplique, solamente doy al botón aplique. Yo les mencioné en la sesión pasada. Lo interesante del modo gráfico es que a pesar de que yo las instrucciones, las selecciones, las características de los atributos y demás, lo hago a través de una interfaz gráfica. Cuando yo le doy a aplicar, cuando él va a hacer
modificaciones como tal en la base de datos, la aplicación de esos cambios, él me muestra por cómo sería eso que yo estoy haciendo de manera gráfica por el modo de consola. Entonces, digamos que es una forma de autoaprender con la ayuda de la interfaz gráfica del Workbench, cómo se hacen los comandos de consola de las diferentes cosas que yo estoy haciendo en mi base de datos. Cuando yo le digo aplicar, cuando tengo errores por definir mal un campo o demás, me va a mostrar un error, como acá se completó el comando, me dice que sí. Si yo vengo acá a almacén, fíjense que ya tengo la tabla de clientes. La otra tabla que tenemos en esta base de datos es, bueno, otra cosa interesante que para tener en cuenta. Cada uno de los procesos que yo ejecute o lance en la interfaz gráfica, él me los va a ir separando por pestañas. Si yo vengo acá y le digo una nueva tabla, miren que la de las clientes aún la tengo aquí disponible por si le quiero hacer algún cambio. ¿A qué nos va a servir eso? Cuando vayamos a definir las llaves foráneas. Entonces, vamos a venir acá. El otro campo es, perdón, la otra tabla es producto. Y vamos a empezar a definir los campos. Por acá lo tengo, producto, que es entero, es la llave primaria. Nombre. Precio. Marca. Color. Y stock. Este sí es entero. Aplicar. Y ya, como se pueden dar cuenta, aquí se va creando las diferentes tablas de datos. Como yo sé que están cansados, están estresados, vamos a dejarlo de momento hasta acá. Mañana terminamos el ejercicio de la redacción de esta base de datos. Empezamos a insertar la información y empezamos a profundizar más en el tema.